Cuando una persona sueña, solo se puede dirigir hacia una dirección: pa'lante. Hay miles de historias, algunas de sacrificio, otras de riesgo, pero también de superación, y una de ellas podría ser la tuya. Inmigración, sueños, retos y triunfos. Bienvenidos al programa Pa'lante, mi gente, de la firma de abogados Vázquez Servi. A sus órdenes en esta mañana de martes a través de Oxígeno Radio, Vázquez y Servi. Pa'lante, mi gente, la línea de textos que es la más utilizada para este espacio, 770-927-8015. Ya tenemos varias preguntas, así que le damos la bienvenida a la abogada Bárbara Vázquez. ¿Cómo está? Mucho gusto aquí con ustedes nuevamente. Estoy bien, gracias a Dios. Espero que todos ustedes también. Y como siempre, para mí es un placer estar aquí compartiendo esta hora de Pa'lante, mi gente, hablando sobre los temas de inmigración y contestando sus preguntas. Recuerden que siempre pueden encontrar nuestros episodios de Pa'lante, mi gente, en nuestra página web de Vázquez Servi y también en cualquier lugar donde ustedes acostumbren a escuchar sus podcasts. En nuestra página web también tenemos una sección de blog donde hay mucha información exclusivamente relacionada a los temas migratorios, y hoy día vamos a estar compartiendo con ustedes información sobre lo que es la ley VAWA, lo que es la ley contra la violencia contra la mujer. Y aunque así se llame la sección de la ley o la provisión de ley, sepan que la ley VAWA aplica a hombre y a mujer igual. Existen lo que son varias provisiones en la ley de inmigración que ofrecen una avenida hacia la legalización a personas indocumentadas quienes han sido víctimas de un crimen de violencia como abuso doméstico, abuso infantil o abuso de personas mayores. Esta ley, la ley contra la violencia contra la mujer, o sea, VAWA por sus siglas en inglés, ofrece esta protección para personas quienes principalmente pueden demostrar que han sido víctimas de un crimen de violencia doméstica dentro de su relación matrimonial, por ejemplo. Con diferencia a la ley de estatus U, que también conlleva la residencia permanente para personas quienes han sufrido un crimen de violencia aquí en Estados Unidos, la ley VAWA requiere lo que es una relación entre la víctima y su agresor, y el agresor tiene que ser ciudadano estadounidense o residente permanente. Esto significa que la víctima entonces tuvo que haber sufrido el abuso a mano de su cónyuge, hijo o padre residente o ciudadano. Y nuevamente recuerden que aunque se llame así, que diga básicamente la ley de violencia contra la mujer, vamos a siempre a recordarles que esto también aplica a los hombres, porque hay hombres que desafortunadamente también son víctimas de abuso doméstico dentro de su matrimonio. Ahora, para poder calificar a la ley VAWA, la víctima tiene que haber sufrido violencia doméstica a mano de su cónyuge, padre o hijo, quien es residente permanente o ciudadano estadounidense. El trámite para el beneficio migratorio bajo la ley VAWA se hace sin el conocimiento del agresor, y es por esto por lo que la solicitud se considera una autopetición. La víctima debe de acompañar su autopetición con evidencias de la relación con su agresor y demostrar que el agresor es residente permanente o ciudadano. Y si por alguna razón la víctima no puede demostrar el estatus migratorio de su agresor, es posible entonces pedir la inmigración que lo investiguen en su base de datos. Podemos proveer la información, datos biográficos de la persona que cometió la agresión, y entonces pedirle dentro del pedido para el beneficio de la ley VAWA que Inmigración, por favor, indague dentro de su base de datos. También es importante hacer notar quiénes podrían calificar, aparte de la víctima. Si, por ejemplo, la víctima es un hijo menor de 21 años de edad, entonces podrían incluir a sus hijos menores de 21 años de edad y solteros. También la víctima, si es cónyuge, entonces pueden incluir a sus hijos menores de 21 años de edad y solteros en la solicitud. También, si la víctima es un hijo soltero entre los 21 y 25 años, quien fue víctima de ese abuso doméstico a manos de un padre residente permanente o ciudadano estadounidense, podría aplicar, no obstante a que ya haya cumplido lo que es la mayoría de edad. Para propósito de inmigración sabemos que esa mayoría de edad es 21 años de edad.
siempre y cuando puedan demostrar que el abuso fue la razón principal por la cual no aplicó antes de cumplir los 21 años de edad. O sea, hay que tener un nexus de poder demostrar la migración que se demoró en aplicar antes de cumplir esos 21 años de edad, pero está dentro de los 21 y 25, y que esa demora viene a raíz de que a lo mejor estaba sufriendo las secuelas del abuso sufrido. A veces hay problemas que son psicológicos que evitan que la persona pueda llegar a básicamente presentar esa solicitud a tiempo. Claro. Ahora, un cónyuge quien es víctima de abuso doméstico tendrá que demostrar no solo que el agresor es residente o ciudadano estadounidense, pero también tendrá que demostrar que está casado o estuvo casada con su agresor. Hay que tener esa relación formal. Decir, bueno, yo estoy junta o tengo a mi pareja, pero no estamos casados. Eso no es suficiente, a no ser que la pareja viva en un estado que reconoce matrimonio bajo ley común, que hoy en día en realidad son pocos los estados que reconocen ese matrimonio bajo ley común. Y si existe un divorcio que ya está finiquitado, entonces se tendrá que demostrar que el divorcio ocurrió dentro de los 2 años previos a la autopetición bajo la ley VAWA. Eso es muy, muy importante tomar en cuenta que el divorcio siempre puede suceder que la pareja se haya divorciado, pero tiene mucho que ver cuánto tiempo ha pasado desde que se divorció la pareja y la entrega de esa solicitud, esos 2 años. Es muy importante tomar eso en cuenta. Si está pensando la persona, sabes que a lo mejor debo de hacer mi trámite para la VAWA o por lo menos ver si califico y ya está divorciado, tome en cuenta que la fecha del divorcio tiene algo que ver cuando se aplica para la ley VAWA. O sea, que no habíamos tomado en cuenta eso y se ha hablado mucho del VAWA, de que si ya te divorciaste hace, por ejemplo, 3 años y dices, yo fui abusada por mi pareja o abusado por mi pareja, mi ex, porque ya están divorciados. Si ya pasaron 2 años, ¿ya se te cierra la puerta? Correcto, o sea, eso es algo que tiene que tomar en cuenta la persona, que esos 2 años es el tiempo límite para hacer esa petición. A veces, a lo mejor hay argumentos que podemos hacer similarmente a lo que podría ser cuando aplican muy tarde, por ejemplo, las personas quienes deben de aplicar antes de cumplir los 21 años de edad, las víctimas, los hijos. Si hay algún nexus que se pueda demostrar, tal vez, pero eso va a ser difícil. Usualmente vemos ese argumento que es reservado cuando, por ejemplo, la persona ha salido del país y ha vuelto a ingresar y ha desatado el castigo permanente. A veces hay una conexión por el abuso que podemos demostrar que la persona tuvo que huir de la relación y a lo mejor huyó a su país, y a veces se puede hacer ese argumento, pero es difícil cuando ya tenemos algo estatutariamente definiendo cuándo debe ser entregada esa solicitud después de un divorcio. Wow, abogada. Y también tomando en cuenta, y disculpe que la interrumpa de nuevo, sino que el hecho de que se pueda hacer un VAWA, si, por ejemplo, una madre indocumentada que tiene un hijo nacido aquí y ese hijo la maltrata. Eso correcto. Es VAWA también. Es VAWA también. Wow. Tenemos que tener cuidado con ese tema también, porque a veces lo que pasa es que si es un hijo que está atravesando una adolescencia bien difícil, por ejemplo, y es menor de 18 años de edad cuando cometió el abuso contra la mamá o el padre, vamos a decir, entonces ahí no tenemos la posibilidad de una VAWA porque se considera un delito juvenil. Eso va a ser un poco difícil demostrar que el padre calificaría bajo la ley VAWA. Oh, goodness, wow. Yeah. Adicionalmente, aparte de demostrar que sufrió el abuso dentro del matrimonio y que el agresor es su cónyuge o está relacionado a padre o hijo, si la víctima siempre va a tener que demostrar que el matrimonio fue un matrimonio válido cuando se trata de matrimonio y no para propósito de inmigración o de obtener documentos migratorios, y también que cumple con el requisito de ser una persona de buen carácter moral. Nuevamente, con diferencia a la ley de estatus U, bajo la cual una persona puede solicitar un perdón por delitos penales y el perdón puede ser concedido a la discreción del gobierno cuando el gobierno está otorgando ese perdón en base tal vez al interés público o al interés nacional. Bajo la ley VAWA, los delitos de bajeza moral cometidos por la víctima podría ocasionar un impedimento al poder establecer el buen carácter moral. Lo que estamos dando a entender aquí es que la ley de estatus U permite pedir un perdón por muchas bases de inadmisibilidad, dentro de ella por delitos de bajeza moral.
Y el gobierno, cuando está considerando un perdón en base a estatus U, va a mirar los factores positivos y negativos del caso y va a ejercer lo que es la discreción, ya sea favorable o negativa, en otorgar el perdón. Pero cuando se trata de un perdón bajo la ley VAWA, no es la discreción del gobierno. Ahí estamos hablando que la persona tiene que demostrar que tiene buen carácter moral y si ha cometido un delito de bajeza moral, entonces el gobierno no va a usar esa discreción para otorgar el perdón por ese crimen de bajeza moral, sino el gobierno se va a basar en lo que es la ley estatutaria y las decisiones precedentes de las cortes, donde los abogados tienen la parte de hacer los argumentos que favorecen, ¿verdad?, usando la ley estatutaria y también las decisiones de las cortes que a lo mejor pueden favorecer el hecho de que sí, mi cliente cometió un delito de bajeza moral, pero a lo mejor cae dentro de una excepción estatutaria o a lo mejor hay un caso dentro del circuito donde va a ser decidido el caso de la ley VAWA que apoya el argumento de que no es un delito de bajeza moral, por ejemplo. Bajo la ley VAWA quedan exentas ciertas bases de inadmisibilidad, como por ejemplo haber entrado de manera indocumentada, la presencia indocumentada y también el tema de inadmisibilidad por carga pública. Básicamente, esas bases de inadmisibilidad no son consideradas problemas para propósito de aplicar para la ley VAWA. Ahora, recuerden que estamos hablando de presencia indocumentada, no quiere decir que es castigo permanente por presencia indocumentada y después haber violado la ley nuevamente. Ahí entonces pueden existir impedimentos a eso. Unos obstáculos. Y finalmente, es importante también hacer notar que si el agresor en el caso de VAWA perdió la residencia permanente por causa de un delito de abuso doméstico, la víctima tendrá que demostrar que su agresor perdió la residencia dentro de los 2 años previos a la autopetición. Nuevamente estamos como en el mismo ámbito de lo del divorcio. Aquí estamos también que tener en cuenta si, por ejemplo, el agresor era residente y lo enjuiciaron por el delito de violencia doméstica y fue deportado y le quitaron la residencia. Entonces, el tiempo desde que el residente le quitaron la residencia tiene mucho que ver conforme a si va a ser aceptada la aplicación bajo la ley VAWA. Es muy importante tener eso en cuenta. Wow, pues hay tantas cosas que considerar, sobre todo eso de que se cierra la ventana después de cierta cantidad de tiempo, obviamente. Y abogadas, sabemos también, y yo me encuentro con esto mucho del lado en el que yo trabajo en las tardes, y usted bien lo sabe, muchas veces es una persona que dice, pero es que a mí, mi pareja me ha agredido muchas veces, pero nunca le he llamado a la policía. Al contrario, hay veces que la víctima del abuso, al defenderse, es su cónyuge residente o ciudadano que llama a la policía como encima del abuso y de las amenazas. Ah, no, nos peleamos, perfecto, te defiendes, pero yo soy el que le llamo a la policía y termina siendo la persona o el inmigrante o la inmigrante que enfrenta cargos. ¿Será posible que una persona que tenga una acusación de violencia familiar, digamos, se podría justificar que fue en defensa? Porque me imagino que el tribunal dirá, pero ¿por qué? Si usted es la víctima de abuso por parte de su cónyuge residente o ciudadano, ¿por qué usted es la acusada de la violencia y su pareja no? Right. En estos casos, a veces, Brenda, lo que vemos es que se llevan a ambas personas. Sí, al hombre y a la mujer. Se la llevan ambas y después tienen que ellos tener las evidencias de quién en realidad fue el agresor. A lo mejor existen esas evidencias para absolver a la víctima, a la verdadera víctima de delito. Eso es algo que yo creo que el abogado Sperling tiene mucha experiencia con eso. Pero sí, a veces hay lo que es un ciclo de abuso. Y si se puede demostrar que ha existido ese ciclo de abuso, a lo mejor la persona no ha dado partes a las autoridades previamente, entonces a lo mejor existe algún trayectorio, a lo mejor los niños han sido víctimas del abuso, a lo mejor la persona ha buscado consejería a través de a lo mejor un programa en la iglesia o consejería individual, que se pueda demostrar que ha sufrido ese ciclo de abuso, a lo mejor evaluación psicológica, o sea, hay maneras a veces de ser un poco creativo en estos casos. Ok, listo. Porque es como todo, yo creo que tanto la visa U como el VAWA también requiere un poco más allá de simplemente decir, ok,
me golpearon, mira, me atracaron cuando salí del trabajo, mira, me amenazaron. Hay que también mostrar, oye, esto me afectó de tal manera que yo no duermo bien, estoy afectada o afectado psicológicamente. O sea que hay un seguimiento, porque luego desde que empiezan a decir, tienes que ir al psicólogo, ay, no, pero pues yo no voy a ir al psicólogo, pero es parte de, digo, para que la gente no se sorprenda de que, ay, estoy haciendo visa U, me agredieron con un cuchillo y ahora tengo que decirles que estoy yendo al psicólogo, pues también es parte de lo que piden, ¿verdad? Sí, a veces, o sea, no siempre tenemos que demostrar a través de una evaluación psicológica que la persona ha sido víctima. Eso ayuda mucho el caso, pero a veces hay personas que sufren de PTSD, lo que es Post Traumatic Stress Disorder, desorden de haber sufrido el trauma de un abuso, de algo muy significativo, un evento muy significativo que ha afectado a la persona psicológicamente. Y a veces, si la persona no quiere ser tan abierta y hablar del problema que sufrió, a veces eso lo tenemos nosotros muchas veces en nuestra oficina cuando tratamos casos de VAWA o tratamos casos de status U, que a la víctima se le hace muy difícil hablar sobre los daños que sufrió. En esos casos, si podemos tener alguna información, tal vez no tantos detalles, y podemos acompañarlo con una evaluación de PTSD. Digamos, desorden de síndrome postraumático. Exacto. Entonces, a veces lo que hacemos es que le explicamos a la profesional que va a hacer la evaluación psicológica que la persona está sufriendo tal vez o pensamos que está sufriendo de este desorden y que no quiere en realidad volver a vivir esa experiencia tan traumática que sufrió anteriormente, pero que por favor evalúe a la persona en base a si está sufriendo o no del desorden y que nos dé una hoja clínica explicando lo que encontró. A lo mejor en esa evaluación psicológica la persona habla un poco para darle como una idea al psicólogo de por qué está sufriendo ese desorden. O sea, que sufrió algo bastante significativo en un pasado, que fue víctima a lo mejor de abuso sexual. Esto se ve también mucho en las personas que son jóvenes, que han sido víctimas de abuso sexual a una pequeña edad y a lo mejor no saben cómo expresarse. ¿Me entiende? Son casos muy, muy delicados y nosotros los abogados tenemos que buscar la manera de trabajar los casos con el menor impacto emocional y psicológico a la víctima, a nuestro cliente. Es muy delicado. Sí, porque para estar reviviendo esas memorias y pidiendo recolección de lo que sucedió en detalle gráfico del abuso les puede desatar otros episodios de crisis psicológica. Entonces, también se entiende que se trata de manejar todo con la máxima sensibilidad, pero interesante porque uno dice, va, automáticamente piensas, un hombre ciudadano o residente que abusa de su mujer indocumentada, se puede dar el caso al revés, que puede ser un hombre que es abusado por su pareja. En realidad, poco yo creo, pero también un padre o una madre que tiene papeles y se trae un hijo indocumentado de su país y si esa madre o padre con estatus abusa del hijo, de la hija recién llegada, pues bueno, son muchos factores y como dice usted, el trabajo de los abogados es determinar, ok, se puede hacer esto se necesita hacer así, así que bueno, más que nada la experiencia de ustedes es lo que va a determinar y lo que siempre hemos dicho desde hace ya 7 años es que ustedes en Vázquez y Servi, abogada Bárbara, son de los que dicen, mira, no voy a perder ni el tiempo de ustedes ni el nuestro, diciéndote, sí, vamos a ver, ustedes analizan lo más profundo que se pueda y tratan de dar una información precisa y honesta desde el principio, porque tiene que ser muy doloroso que abogados X por ahí te pidan $3,000, $4,000, $5,000 y después te dicen, ya buscamos y realmente no tienes mucho que hacer. Ustedes tratan de eliminar esos tragos amargos y siempre la misma gente, los clientes de ustedes nos lo han dicho. Exacto. Trabajamos esos casos con mucha delicadeza porque sabemos que no es algo fácil para que una persona divulgue esa información tan traumática que sufrió, ¿me entiende?, en su relación o tal vez con un desconocido si estamos hablando de un caso de status U. A veces son horas que pasamos con el cliente sobre varias sesiones para poder sacar lo que es la historia de la persona y poder tener lo que es ese relato escrito. Ellos a veces verbalmente nos están diciendo qué pasó y nosotros estamos escribiendo para poder proveer la inmigración, lo que es la historia del trauma, del abuso que sufrió la persona. Y a veces no se puede hacer de una sola vez porque es demasiado para el cliente, hay muchas emociones, el cliente llora, nosotros también nos emocionamos mucho escuchando todas
estas historias. Es un trabajo bien difícil y bien delicado el que tenemos que llevar a cabo, y tenemos que también estar seguros de que el empleado que ponemos para sacar esta historia de la persona sea una persona que el cliente se sienta confortable en hablar, ¿verdad? Sí. A veces no puede ser un hombre si la víctima es mujer. A veces se siente la mujer como que no quiere explicar esa situación a un hombre y prefiere que sea una mujer Sí. en la oficina quien esté escuchando, que esté tratando de poner toda esta historia en papel, porque hay que capturar la historia. Sí. Es difícil, pero hay que capturar. No podemos simplemente hacer una solicitud de autopetición bajo la ley VAWA y decir fui víctima de un crimen de violencia, sin poder la persona traer alguna evidencia. ¿Cuál es la historia? ¿Qué pasó? ¿Cuánto tiempo? Wow. ¿Qué daños? A veces las personas sí son bien abiertas y nos explican con lujo de detalle todo lo que sufrieron, y esos casos obviamente son un poco más fácil para nosotros trabajar porque se nos hace más fácil y con menos tiempo dedicado a poder extrapolar lo que es esa historia de la persona, de la víctima. Pero a veces no, y tenemos que ser pacientes. Lo somos. Quiero pensar que lo somos con nuestras víctimas de crímenes, ya sea de abuso doméstico o otros crímenes violentos, y nos dedicamos el tiempo necesario. Es que, abogada, hay personas que batallan mucho para abrirse, incluso con su propia madre, con su familia, con psicólogos. Es parte de la sanación. Lamentablemente, lo que es la sanación es muy dolorosa porque toca verte cara a cara con lo que has sufrido. Mucha gente lo esconde en una parte del alma o del cerebro que prefieren bloquearlo, pero sí toca, es muy íntimo, y aparte todavía mucha gente vive con, a pesar de ser víctimas de la violencia intrafamiliar, sienten culpa, sienten vergüenza, se sienten responsables de lo que les ha pasado. Así que si ni siquiera se han iniciado con un proceso de sanación, el trabajo de ustedes de verdad se vuelve incluso todavía mucho más íntimo y más delicado. Y yo creo que sí, es parte de la confianza, sobre todo cuando no es nada más un trámite de papeles, abogada, es saber, ok, el dolor que sufriste, el maltrato que sufriste, obvio, puede ser un camino a un estatus, pero toca atravesar un poquito el fango para salir y decir, ok, ya lo pude superar y ahora me toca la recompensa de haber podido abrirme ante lo que pasó. Y es un proceso, de verdad es muy íntimo lo que están haciendo con ese caso. Sí, exacto. Es un proceso súper delicado, íntimo. O sea, no sé cómo explicarle exactamente el procedimiento, pero sí que sepan las personas que nos están escuchando que estos casos, dado a que son tan delicados, ¿verdad? No solamente porque tenemos que tomar en cuenta y ser pacientes, tenemos que tener esa paciencia de poder explicarle a nuestros clientes que van a estar bien, que van a estar seguros. Porque eso es otra parte, Brenda, que la víctima a veces teme abrir y explicar porque teme de que se va a enterar el agresor de alguna manera u otra, que el agresor va a saber que ha venido a visitarnos, que está tratando o que tiene planes de hacer ese trámite de autopetición bajo la ley VAWA. Y tenemos que explicarle al cliente cuando estamos en esta situación que todo lo que nos dice es cuestión de privacidad, que no sale de nuestra oficina, que puede confiar en nosotros y explicarnos cuáles han sido los daños que ha sufrido la víctima dentro de su relación, y que el cónyuge no va a saber. De nuestra parte nunca se va a enterar de que se está haciendo un trámite, que está seguro en estar con nosotros y que vamos a trabajar el caso de tal manera para proteger su privacidad. El caso va a llegar a inmigración y también va a ser tratado con privacidad dentro del ámbito del gobierno. Y con dignidad. Aparte de eso, abogada, le digo, uno piensa, wow, qué sencillo, pero por ejemplo está también una parte muy lamentable de una persona inmigrante sin estatus que se ha confiado en que su pareja le va a arreglar papeles. Y por ejemplo, porque nos han preguntado aquí mismo, oye, yo tengo 7 años, tengo 10 años con una persona que es residente y ciudadana. Y, por ejemplo, estamos casados, pero me promete que me va a dar papeles, me promete y no mete los papeles. Tú no puedes hacer tampoco un reclamo, digamos, necesariamente porque alguien se casó contigo, pero te ha mantenido como la zanahoria muy alejada, como que ven, cásate conmigo, yo te arreglo papeles. ¿Qué hay sobre alguien que dice, no, pues yo ya tengo 3 años, 5 años, 8 años casado con una mujer ciudadana o casada con un ciudadano y nomás me tiene de que te voy a arreglar y no me mete papeles? ¿Podría ser un abuso emocional?
Tiene que haber un poco más, no solamente porque no está haciendo los trámites migratorios va a ser suficiente para la ley VAWA. Usualmente cuando vemos que puede ser suficiente es cuando hay chantajes, cuando voy a llamar la inmigración, si no me haces esto, o si la persona, por ejemplo, el agresor o la pareja la tiene como reclusa, que no puede salir de su casa. Aislada. Aislada. Esas cosas pueden conllevar a que haya un caso bueno de VAWA, pero el problema siempre está en las evidencias. ¿Le ha confiado esta persona a alguien, a alguna amistad? A lo mejor ha podido confiarle a alguien dentro de la iglesia, al pastor, lo que está sufriendo dentro de su matrimonio. ¿Están dispuestas los testigos a quienes la persona le ha contado de hacer una affidavit, una declaración jurada, explicando en detalle lo que sabe de la relación, lo que a lo mejor ha visto, si ha visto que el cónyuge es muy controlante, controla todo, el aspecto económico del hogar, tiene a la persona aislada, solamente permite que a lo mejor la señora vaya a dejar a los niños al autobús o sea, son cosas que son difíciles de comprobar porque las evidencias no son evidencias principales, lo que llamamos primary evidence, que viene de, por ejemplo, un reporte de la policía o de a lo mejor un historial médico donde a lo mejor la persona ha ido a psiquiatras o a psicólogos por ese trastorno que le ha ocasionado estar aislada dentro de su relación matrimonial, por ejemplo. No es que no se pueda hacer, son más trabajosos esos casos y a veces los trámites se alargan muchísimo porque cuando se entrega la solicitud de agua a inmigración, a veces inmigración va a pedir más evidencias, va a querer saber más y entonces va a mandar un pedido para más evidencia, tenemos que responder y ahí es donde vienen a lo mejor las posibles complicaciones por la falta de evidencias contundentes. Wow, pues bueno, es importante saber, hemos estado escarbando cada rinconcito para saber, porque cualquier persona se puede identificar con un factor o con otro, así que importante saber que cuando estás en buenas manos te van a poder guiar hacia lo que necesitas. Sabemos que el VAWA tiene mucho potencial de ser algo que cambia la vida, pero sí tiene sus factores que hay que tomar en cuenta. Abogada, excelente este aporte el día de hoy. Y yo digo que pues si estamos listos para empezar y las líneas telefónicas las estamos ya habilitando, las llamadas en vivo siempre son prioridad, 770-686-3424. Si está lista, arrancamos. Sí, claro que sí, adelante. Gracias, abogada. Tenemos una pregunta un poquito complicada, es un mensaje muy largo, pero lo resumo con la siguiente información. Una mujer de origen hondureño que dice que ya desde hace como 7 u 8 años que entró a los Estados Unidos, ella fue traída acá con el apoyo de su tía. Ella tenía 19 años de edad cuando la tía le empezó a apoyar a que viniera, pero obviamente tuvo percances en el camino, se vio atorada en la frontera debido a una cuestión de un dinero y bueno, llegando aquí, abogada, la tía, sin que supiera la joven, la tía ya la había tenido como vendida, ya la tenía comprometida con un hombre americano, un hombre mayor y la muchacha fue prácticamente, ¿cómo le digo?, intercambiada por dinero con una persona, se le prometió trabajo y fue víctima de lo que para muchos es el tráfico sexual. Increíble que haya sido pues por medio de una tía. ¿Es algo que se ha visto, es algo que se maneja como tráfico sexual humano o cómo se maneja? Podría ser. Sería a lo mejor cuestión de investigar si la persona, necesitaríamos más detalles obviamente, pero estaríamos viendo la posibilidad de una visa T, que es específicamente para lo que es el tráfico sexual o el tráfico laboral. Okay. Y bajo lo que es el estatuto de la visa T, el reclutar, privar de la libertad, transportar o proveer o obtener a personas para el propósito de un acto sexual comercial, que aquí hubo un intercambio de dinero, obviamente hay ese aspecto comercial, ¿verdad?, de la transacción. Exacto. Y a lo mejor se puede demostrar que la víctima en este caso fue traída aquí a Estados Unidos por a lo mejor algo de fraude o coerción, que fue inducida a venir aquí a Estados Unidos, a lo mejor bajo una falsa promesa de trabajo, por ejemplo. Entonces podría ser que podríamos tratar de pedir lo que es la visa T. Son casos que también, igual que a los casos de Status U, los casos de VAWA, son casos bien delicados y requieren más información para nosotros poder evaluar la posibilidad. Con diferencia a lo que es un caso de Status U, cuando estamos tramitando un caso de Status T,
Sabemos que hemos hablado en muchas ocasiones previamente del estatus U y que se requiere lo que es una certificación de la orden pública para poder aplicar al estatus U, pero para el estatus T la víctima no necesita solicitar lo que es una certificación de ninguna orden pública. O sea, no sabemos en este caso si la joven dio parte a las autoridades en algún momento, pero me imagino que tal vez no, por la delicadeza de que hay un familiar de por medio. Tal vez a lo mejor no ha dado parte a las autoridades, pero sería cuestión de que definitivamente le voy a recomendar a esta persona, a lo mejor que nos llame, que fije una cita para hablar un poquito más sobre el caso, porque si no podemos hacer algún trámite de estatus T, averiguaríamos si a lo mejor dentro de esa relación, no sabemos tampoco porque estamos asumiendo que no solamente hubo esa transacción comercial, pero no sabemos si se llegó a casar con la persona o si a lo mejor tuvo alguna relación con la persona con quien supuestamente se tenía que casar. Wow. Y si hubo algún abuso. Ujú. Hay muchos detalles aquí que están faltando, ¿verdad, Brenda? Pero yo creo que lo mejor que podemos hacer es decirle, existe este tipo de legalización a través del estatus U que también conlleva la residencia permanente. Tal vez los factores puedan entrar dentro de lo que son los requisitos para el estatus U, pero necesitamos más información. Sí, sin duda. Y obviamente 678-303-0018 ya para su consulta directamente en Vázquez y Servi. Y continuando con las preguntas, una de las que quedó desde la semana pasada, que fue un programa fenomenal como todos, abogada, la pregunta del millón, que para muchos no tiene lógica, para otros dicen, no, es que sí, tiene lógica, y usted como abogada, su percepción en cuanto a esto. ¿Por qué a los mexicanos se les niega todo tipo de asilo, refugio, aún llegando dentro del primer año? ¿Por qué dicen, no, oye, pues hay refugio para el hondureño, para el haitiano, para el venezolano, para el cubano? ¿Por qué al mexicano como tal se le niega tanto esto del proceso de asilo y no haciéndolo como lo han hecho otros abogados nada más para provocar una deportación, sino en realidad un mexicano recién llegado, tiene 2, 3 meses, lo andan persiguiendo? ¿Por qué a México se le niega ese tan ansiado asilo que se le da a otros países? Right. Yo creo que eso es una percepción demasiado generalizada. Estamos hablando de a lo mejor que se ha visto un incremento bastante grande de las solicitudes de asilo político de personas de México en base a que el país va empeorando, dado a la situación del narcotráfico, o sea, del el gran nivel alto de crimen que el gobierno tal vez no puede controlar. No, la delincuencia está fuera de control, sí. Exacto. Históricamente, hemos visto que los países de, por ejemplo, Honduras, El Salvador, Guatemala, han sufrido históricamente con problemas de pandillas. Es lo principal que se ve cuando estamos tratando casos de asilo político de esos 3 países. Estamos hablando de personas que a lo mejor vienen huyendo por temor a que van a ser reclutados o van a ser a la fuerza, ¿verdad?, para entrar a esas pandillas. En México se ve más bien la extorsión como base de asilo. Se ve a lo mejor personas que están involucradas en el narcotráfico o que temen que porque un familiar está involucrado en el narcotráfico que a lo mejor vayan a querer agredir o que han agredido a un familiar ya por simplemente tener esa relación familiar. Pero la realidad es que los casos de asilo político son bien difíciles de ganar. Sí. Bien difícil de ganar. Y hay una presunción dentro de nuestra comunidad que porque la persona aplica el asilo político, no obstante de qué país sea, y el gobierno le otorga un permiso de trabajo, que ya la persona tiene asilo, que la persona ya ganó el asilo. Y eso es muy equivocado, la información, muy errónea esa información. Porque el ser otorgado un permiso de trabajo bajo una solicitud de asilo no tiene nada, ninguna indicia en lo absoluto de que la persona ha sido aprobado el asilo político. Para ser aprobado el asilo político, la persona tiene que demostrar, entre otras cosas, que ha sido perseguido en un pasado o que será perseguido en un futuro si es regresado a ese país en base a religión, raza, nacionalidad, opinión política o membresía en algún grupo político o social. Uh-huh. Esas son las 5 bases de protección que ofrece los tratos con las Naciones Unidas para propósito de un asilo político. Y cuando uno viene, por ejemplo, vamos a decir, de Cuba
Cuba sabemos que es una dictadura, pero la mayoría de las personas que vienen de Cuba hoy en día o años atrás vienen por razones económicas, porque el país está sufriendo de una crisis económica, o sea, de una magnitud increíble, y está empeorando la situación, y por eso vemos que hay muchas personas que se están lanzando al mar abierto, tratando de llegar, y están siendo interceptados y regresados a la isla. Esas personas no son personas asiliados políticos, no son personas que pueden decir que son perseguidos por una razón que es protegida bajo raza, religión, nacionalidad, opinión política o membresía en algún grupo social. Vienen la mayoría por razones económicas. Muy pocas vienen porque se han enfrentado a la dictadura, están expresando libremente su opinión contra la dictadura o son de un partido opuesto a la dictadura, por ejemplo. Eso es un ejemplo. Y muchos pierden los casos de asilo político. Y eso es verdad para todos los países, no solamente México o Cuba. Si un mexicano está pidiendo asilo político porque ha sido extorsionado en México, porque tiene negocio, por ejemplo, y lo están extorsionando porque es una persona de dinero, el gobierno estadounidense más bien, no estoy hablando en todos los casos, pero más bien va a ver ese delito, ese crimen de extorsión como lo que es un crimen de extorsión, pero no es porque la persona puede comprobar que está siendo extorsionado porque es de un partido político específico que es contrario a lo mejor a lo que se está viviendo políticamente en el país, en México, o porque lo están extorsionando por su raza o por su nacionalidad o su opinión política. Entonces ahí es donde viene la denegación del asilo político, porque la persona no pudo comprobar el nexus de esa base de protección a lo que requiere la ley, lo que requiere para poder ganar ese caso de asilo. No puedo decir, Brenda, que a los mexicanos le están discriminando, ¿verdad?, porque son de México y no le están otorgando asilo, cuando los de Guatemala, Honduras y Nicaragua, por ejemplo, o El Salvador le están otorgando asilo, porque no. La mayoría de los casos de asilo político, por lo menos puedo hablar de aquí en Georgia, en el estado de Georgia, me atrevo a decir, antes era más alto, 98%, ahora no sé, pero me atrevo a decir que por lo menos un 95% más de los casos de asilo político son referidos de UCIS, ¿verdad?, donde se empieza la mayoría de estos casos, a la Corte de Inmigración, y la mayoría son negados por no poder demostrar ese nexus requerido de persecución. La persecución no es crimen. La persecución es una característica inmutable que tiene el individuo y que por esa característica inmutable la persona está siendo perseguida o va a ser perseguida en un futuro. Increíble. Digo, eso resume de una manera básica porque sí, sabe la percepción, y no lo habíamos pensado, de que, ya le dieron permiso de trabajo, yo tengo 20 años aquí, no me dan ni nada, ni social, ni licencia, ni nada, pero el permiso de trabajo y el seguro social no es nada. De hecho, como dice usted, hasta el venezolano, hasta el haitiano batalla bastante para que se aprueben esos casos. No hay que dejarse llevar por la idea de que porque llegó y le dieron un permiso ya se brincó la fila. Es que no hay una fila, no todos están en la misma fila. Exactamente, o sea, y no todos los factores de todos los casos son similares. Sabemos de muchas personas de Venezuela y sabemos lo que está viviendo Venezuela, que están aplicando para el asilo y están siendo referidos a la Corte de Inmigración porque en la primera instancia con UCIS no está encontrando que existe ese nexus. Nuevamente, a lo mejor vienen por razones económicas, por la crisis económicas que está viviendo el país, igual que las personas que, no todas, nuevamente no estoy generalizando, pero la mayoría que viene, por ejemplo, de Cuba, que se lanza al mar abierto, vienen por razones económicas porque no pueden darle de comer a su familia. Pero eso no es asilo. Cierto. Oh, my goodness. Pues bueno, vamos a continuar porque nos hemos adentrado tanto, porque es que son cosas que apasionan, porque mucha gente quiere saber por qué a nosotros no nos dan nada, pero bueno, vamos a continuar. Dice por aquí, buenos días, mi cuñado se acaba de divorciar de una ciudadana. Estuvo casado 20 años y todo este tiempo le estuvo engañando, gastándole su dinero, abusando de él con sus mentiras, y después se fue con otro. Tenía 2 hijos, solo el primero es de él y tiene 17 años y el segundo descubrió que no es de él. Wow. Cree que puede hacer algo todavía para arreglar su estatus. Dice que se acaba de divorciar. Estamos asumiendo, abogada, que cae todavía dentro de los 2 años y se acaba de divorciar después de 20 años de abusos, engaños, hasta un hijo que no es biológico de él. Right. Y hemos tenido
casos así, no muchos, y les puedo decir que por experiencia la infidelidad, si la base del VAWA sería infidelidad, eso no va a ser suficiente. Tiene que haber algo más. Si dentro del matrimonio hubo algún pleito que resultó en la llamada a la policía, por ejemplo, si él ha tenido a lo mejor el maltrato que recibió verbal de la esposa, por ejemplo, dentro del matrimonio, a lo mejor acudió a consejería. Y sabemos que eso es difícil. Para los hombres se le dificulta más por el hecho de ser hombre y decir, bueno, yo no voy a buscar ayuda. No. Usted sabe. Sí, el machismo, sí. Exacto. Entonces ahí vamos a tener ese problema de la falta de las pruebas. ¿Hubo infidelidad? Sí. Hay un hijo que él pensó que era de él, que resultó no ser de él. Wow. Si hacemos el caso de VAWA, tiene que tomar en cuenta que posiblemente puede ser denegado por la falta de las pruebas de cómo sufrió él dentro del matrimonio ese abuso que requiere la ley VAWA. Ahora, si él está con secuelas, vamos a decir, en estos momentos el divorcio está recién, a lo mejor recién acaba de enterarse que el hijo que pensaba que era de él no es de él y está transcurriendo por un momento difícil, emocional, psicológico, en base a esos factores y a lo mejor ha buscado ayuda o quiere buscar ayuda de un psicólogo, de consejería, si está sufriendo depresión. A lo mejor ahí podemos crear, ¿verdad?, un caso bastante fuerte en base a la infidelidad, porque entonces podemos demostrar que fue a raíz del matrimonio que ahora él está sufriendo todo esto, que hubo un abuso emocional, que hubo un abuso psicológico dentro del matrimonio. Wow. Yo pienso, digo una opinión muy mía que me la reservo y no representa el pensamiento de Vázquez y Servi. Yo pienso que debería establecerse un precedente, si no se ha hecho, cuando un hombre se entera que uno de sus hijos no es su hijo biológico y está dentro del matrimonio. Creo que ese trauma es increíble. Uno de mujer sabe que usted parió ese hijo está en su vientre, pero que un hombre descubra después de 2 años, 3 años, 10 años, 20 años que ese hijo o esa hija no es tu sangre, la prueba de smoking gun, la prueba de la pistola humeante de haber sido engañado y del dolor que le provoca a un hombre, por muy fuerte y macho que sea, de enterarte que amas a una criatura que es producto de una infidelidad. Yo pienso que debería ser un factor, pero contundente, porque ese tipo de engaño, o sea, no se puede perdonar. Y sé que muchas mujeres dicen, pues yo no sabía que no era de él. Sí me metí con alguien, pero yo pensé que era de mi esposo. Creo que es muy doloroso para un hombre enterarse después de años que sus hijos no son de él o uno de sus hijos no es de él. Exacto, sí, eso debe ser tremendo. O sea, la infidelidad tanto a hombre como a mujer le afecta. Uh-huh. Eso es algo que nadie se escapa de del impacto, exacto, uh-huh, de algo así. Especialmente después de 20 años de matrimonio, debe ser muy difícil de saber, ¿verdad?, que un hijo que a lo mejor ha criado resultó no ser hijo biológico de él. A lo mejor seguramente está encariñado con ese niño porque lo ha tratado como su hijo toda la vida del niño. Y sí, es un caso muy delicado, como suelen ser estos casos de VAWA. Yo le diría al señor que tal vez para salir de dudas, que si desea hablar más a fondo sobre esto y las posibilidades que puedan existir para aplicar bajo la ley VAWA, especialmente si se acaba de divorciar, recuerde que esos 2 años son muy importantes. No dejar pasar el tiempo, porque a lo mejor si él está sufriendo problemas por lo que sufrió en el matrimonio, a lo mejor también es algo que le vamos a aconsejar. Dentro de la consulta, a lo mejor le vamos a referir a alguien con quien él puede ir a hablar, un psicólogo que pueda ir a expresar lo que sufrió y podamos tener a lo mejor una constancia del psicólogo de que sí, esta persona está sufriendo depresión o ansiedad por los hechos que sufrió dentro de su matrimonio. Claro, ojalá que lo haga. 678-303-0018. Siguiente pregunta, dice, hola Brendita, justo tengo un proceso de VAWA también. Pregúntale a la abogada cómo va el tiempo de procesamiento por ajuste de estatus. Yo mandé mi ajuste en octubre del 2020 y en ese año me dieron mi permiso de trabajo y estuve casada con un ciudadano americano. ¿Hay algún tiempo de procesamiento que se le da seguimiento también? Ok, está todavía pendiente las solicitudes por lo que porque dijo que estuvo casada. Sí. Espero que esté casada todavía. Uh-huh. La solicitud de ajuste de estatus, vamos a decir, fue por ciudadano. Un momento porque estoy buscándolo en línea. Y dice que la solicitud fue sometida en octubre, ¿verdad? Del 2020. Ajá, el ajuste de estatus lo mandó en octubre del 2020. Ajá.
Ok, aquí por los tiempos de procesamiento están indicando que el 80% de los casos UCIS lo está completando dentro de 27.5 meses. Okay. Y cuando pongo la fecha del 1 de octubre, por decir, para entrar el mes de octubre del 2020, que fue cuando recibió en migración la solicitud de ajuste, lo más temprano que se puede indagar sobre el caso es el 25 de diciembre del 2023. Falta un añito más o menos para saber, para poder indagar. Ok. Exacto. Listo, pero ya va en camino. Siguiente pregunta, por acá dice, pregunta para la abogada, esposo residente, ¿puede pedir a su esposa y en qué la beneficia la entrada legal? ¿Y si puede arreglar dentro del país o tiene que hacer proceso consular? Gracias. Si el esposo es residente, ¿verdad? Dice que es residente, o sea, sí, un esposo residente puede aplicar a su esposa, definitivamente. Va a estar en una categoría preferencial, no es una categoría donde inmediatamente va a poder recibir el beneficio de permiso de trabajo y poder ajustar dentro de Estados Unidos, porque el esposo es residente. Para ella poder ajustar dentro de Estados Unidos, por haber entrado legalmente a Estados Unidos y tener ese comprobante de entrada legal, tiene el esposo que hacerse ciudadano estadounidense y entonces podría ser elegible para ajustar aquí dentro de Estados Unidos, dependiendo del historial migratorio. Pero en este caso, el caso se tendría que hacer en dos partes, que sería la I-130, la petición familiar, y después sería un proceso consular con un perdón, asumiendo de que ya se ha quedado más tiempo de lo que es la estadía legal y ha empezado a acumular presencia indocumentada aquí en Estados Unidos. Si ha acumulado más de un año de presencia indocumentada, entonces el perdón es del perdón del castigo de 10 años que se puede aplicar dentro de Estados Unidos en la mayoría de los casos para que la persona ya tenga un perdón provisionalmente aprobado cuando salga para hacer su trámite a través del consulado americano en su país natal. Bien, bien. Aquí dice, buenos días, cuando te aprueban el advance parole, cuando tienes DACA, ¿cuál es el tiempo en el que te dan para salir? O sea, ¿en cuánto tiempo lo tienes que usar y cuánto es lo máximo que puedes durar fuera de los Estados Unidos con un advance parole? El tiempo que puede estar fuera, el máximo, o sea, nosotros no recomendamos que la persona salga por 6 meses, aunque le den ese permiso a lo mejor válido por un año, vamos a decir. El gobierno le puede poner una fecha límite y siempre va a poner una fecha de vencimiento del Advance Parole Document. Dentro de esa fecha tiene que la persona salir y volver a entrar. Okay, tiene que mirar siempre cuándo caduca el Advance Parole. ¿Cuánto tiempo? Usualmente lo vemos por un año, a veces por menos tiempo. Eso es a la discreción del gobierno. ¿Cuánto debe estar afuera? Yo le digo, no salga por mucho tiempo, tal vez 2 semanas, 3 semanas y vuelva a entrar. Okay. Pero cuando te lo aprueban, te ponen una fecha, o sea, tienes un año para usar este permiso. Un año, 6 meses, un mes, lo que el gobierno decida. Ok, pero no hay un tiempo estándar, dice. Ok, vamos a la siguiente pregunta. Aquí dice, buenos días, si una muchacha ciudadana, yo leo esto y se me apachurra el alma, disculpe. Si una muchacha ciudadana que fue violada desde los 12 años por su padrastro, que no tiene documentos, la mamá de la muchacha, que tampoco tiene estatus, puede aplicar para la visa U. Cuando la muchacha habló de lo que le estaba pasando, la mamá la llevó a levantar la denuncia y en eso el tipo se escapó a México. ¿Qué nos puede decir de eso? Right. Yo creo que sí, necesito más información porque dice que fue a los 12 años. Si la madre fue la persona que respondió cuando la hija era menor de edad y dio parte a las autoridades, eso es una parte muy, muy importante para este caso. Entonces sí, podríamos estar hablando de un posible caso de estatus U para la madre, dado a que cuando la víctima tiene menos de 21 años de edad menos de, creo que 18 años de edad, la persona es considerada como de falta de capacidad de dar la información por sí misma, tal vez a las autoridades, y entonces ahí es a donde viene la parte del padre o la madre que llama a la policía, coopera con las autoridades, y entonces podemos pedir una certificación a la orden pública donde sucedieron los hechos. Pero necesito más información, obviamente algo que no vamos a hablar específicamente, esa información tendría que ser a través de una consulta formal, pero también es muy importante tomar en cuenta no dejar pasar mucho tiempo desde que se dio parte a las autoridades a averiguar, ¿verdad?, si es elegible o no para el estatus U. Claro. Y tenemos un poco de seguimiento aquí. El muchacho que nos escribió la semana pasada, que él es ciudadano y tiene su novia en Costa Rica, que van a hacer lo de la visa de prometido. Dice, Brenda, no entendí muy bien la semana pasada cuando pregunté acerca de mi novia en Costa Rica. Si yo hago la petición como prometida,
cuánto se tarda desde que meto los papeles, en cuánto tiempo puede venir aquí para casarnos en los 90 días. Ok, digamos, él la va a pedir como fiancé, no se va a ir a casar con ella a Costa Rica. Si la pide como fiancé, ¿cuánto tarda desde que mete la solicitud hasta que ella pueda ya viajar a Estados Unidos? Ok, la primera parte le puedo decir que más o menos estaría viendo como para que la visa o la visa K, la solicitud para fianza sea aprobada por inmigración. Hay que hacer una especie de solicitud directamente a inmigración y después de que eso sea aprobado, inmigración le va a notificar a lo que es la embajada en el país, en Costa Rica, la embajada americana, para que entonces ella sea llamada para una cita. Esa es la parte que no puedo decirle. Claro. La segunda parte, porque eso depende de la embajada, de cuándo tenga cupo la embajada para llamarle y que pueda tener la cita. Okay. Pero para propósito de la petición que se hace aquí, la I-129F, que se hace aquí en Estados Unidos, más o menos de 5 a 6 meses. Es lo que UCI está proyectando. Se va a demorar en decidir esa parte. Ya después la segunda parte depende de la embajada. Depende de la embajada, ok. Bueno, y obviamente dice, porque a veces me desespero y pienso que es mejor ir a casarme con ella a Costa Rica, que se case allá. ¿Cambia algo? Sí, o sea, si se casa allá, entonces estamos hablando de una petición familiar, que es la I-130, ya entonces tendríamos que someter esa parte a inmigración y entonces una vez que inmigración apruebe esa solicitud, se hace lo que es el proceso consular y nuevamente depende de la embajada. Cuánto tiempo para que la llamen para la entrevista. La petición familiar más o menos podría demorarse, yo diría, como de 10 a 12 meses en ser aprobada. Eso es lo que está proyectando inmigración. Y entonces de ahí empieza lo que es el proceso consular. Listo, ok. Siguiente pregunta. Dice, mi hermana se acaba de hacer ciudadana y quiere pedirme. Yo entré en el 84 cuando yo tenía 14 años. He tenido una sola entrada. No estoy casada, no tengo hijos, mis padres ya no viven. ¿Hay alguna posibilidad de que pueda arreglar documentos? Nunca jamás he tenido contacto con policía ni con inmigración. Ok, un hermano ciudadano puede hacer una solicitud para sus hermanos, pero sepa que no hay ningún beneficio inmediato que va a recibir porque es una categoría preferencial familiar, que es donde más larga espera tenemos. Claro. ¿De qué país de es? México. Ok, si es de México, en esos momentos están procesando solicitudes de hermanos ciudadanos que fueron introducidas, el 1 de junio del 2000. Estamos en el 2022. Son más de 2 décadas de espera para poder ver un beneficio migratorio. Listo, ok. Siguiente pregunta, dice por acá, ¿hay alguna protección para quienes fueron víctimas de fraude en cuanto a notarios? Dice, a nosotros nos pusieron en proceso de deportación por información errónea, como quien dice mentiras por parte de unos notarios. Esto fue en el año 2011. Estamos en proceso tratando de pelear la deportación. Híjole. Ok. Si ya están en trámite de deportación, que es lo que están diciendo, ¿verdad? Están peleando su deportación, depende. A veces cuando hay un fraude, se puede a veces solicitar una visa U. Y estaríamos viendo tal vez si con los factores que existen en este caso sería factible aplicar para la visa U, algo que se debe de explorar. Si ya están en trámite de deportación, no obstante estar en trámite de deportación, pueden aplicar a la visa U si es que califican. Tienen que haber dado parte a las autoridades, eso es uno de los pasos, y también tienen las autoridades que estar dispuestos a darnos una certificación. Y esto a veces se ve cuando los notarios cometen fraude por un gran esquema que están haciendo con la comunidad y la comunidad dice hasta aquí basta, tenemos muchos conocidos que han caído en la misma trampa y van y dan parte a las autoridades y el notario entonces cae en problemas con la justicia. Entonces ahí se puede pedir una certificación a la orden pública. Si la orden pública está dispuesta a otorgar la certificación, entonces sí podemos aplicar al estatus U, pero en este caso no sabemos si dieron parte a las autoridades o no, o si simplemente cayeron en trámite de deportación por el fraude cometido contra ellos y ahora a lo mejor
mejor tendríamos que ver si existe la posibilidad de una cancelación de deportación, si tienen los requisitos para poder solicitar la cancelación de deportación. Esto se vio mucho, no tan solo con notarios, pero también desafortunadamente con miembros de la práctica legal de ley de los abogados con respecto a los trámites de asilo político. Se ven también muchos esquemas cometidos por notarios y por abogados en el ámbito migratorio y a veces se escuchan de esos casos, ¿verdad?, donde ha caído las autoridades con el peso de la ley. Ay, ojalá que siempre sea así. Abogada, tenemos un par de preguntas que vamos a reservar para la próxima semana, esperando que primero Dios usted esté con nosotros en vivo, como siempre. 678-303-0018, este programa increíble, tantas preguntas, tanta necesidad que hay de información. Nos queda claro que una hora no es suficiente, pero así los dejamos con ganas para la próxima edición de Palante, mi gente. Línea directa en las oficinas de Vázquez y Servi, 678-303-0018. Abogada, no queda más que darle las gracias una vez más. Tremendo programa. Gracias a usted siempre por darme el espacio de compartir con mi comunidad esta información de inmigración. Para mí es un placer y como siempre los espero el próximo martes a la misma hora. Muchas gracias, Brenda. Gracias, feliz día, abogada. Igualmente. Hasta aquí hemos llegado hoy, pero siempre vamos pa'lante, mi gente, con Vázquez en Servi. Hasta la próxima.